Espero pues se encuentre muy bien. Pues digamos que el motivo de este espacio es para darle o transferirle, digamos, las conclusiones sobre una práctica que se pidió realizar sobre el cifrado en bloque. La utilidad es mediante los servidores de autenticación. Digamos que esto hace énfasis en el área de criptografía asimétrica. Digamos que hace parte docente es José Alfonso Valencia, y digamos que el motivo de la práctica que se pidió realizar o que quise plasmar en este laboratorio es un sistema de autenticación con cifrado en bloque mediante el algoritmo AES 253 CBC. Utilizamos Node.js, SQLite y Bcrypt para el tema del cifrado. Este laboratorio se hace con el ánimo de aportar a la, digamos, a la elaboración o al libre, digamos, evolución en el proceso de adquisición de los conocimientos para ampliar y reforzar los conocimientos adquiridos en clase. Entonces tenemos pues que la principal o el principal motivo de la autenticación de usuarios es una parte fundamental en la seguridad de la información, donde los sistemas hoy en día pues que son modernos requieren el uso de cifrado fuerte para poder proteger las credenciales contra ataques de fuerza bruta y accesos no autorizados. Pues digamos que en este laboratorio se implementa el mecanismo de autenticación y se asegura que combine el cifrado en bloque AES 256 CBC y hashing con Bcrypt. Esto, digamos, se hace en una práctica aplicada, ya que es más fácil a nivel de conocimientos adquirir lo teórico y afianzarlo en prácticas. Entonces, los materiales que necesitamos para este laboratorio, digamos que son los siguientes. Pues este está ambientado en una máquina Linux, ¿sí? Como lo es, digamos, MacOps, que se basa pues en Unis, pero no restringe, se puede aplicar en Linux, en Windows o o en este caso en MacOps. Pues necesitamos un gestor de paquetes para las dependencias de nuestro proyecto, requerimos de Node.js como nuestro servidor de ejecución principal y dependencias de SQLite para el tema de base de datos para poder registrar nuestros usuarios. También requerimos de Visual Studio Code o a cualquier otro editor de texto, ¿sí?, que nos permita compilar nuestra aplicación. Ahora bien, este es el paso a paso del compendio de lo que elaboramos en este laboratorio. Yo aquí estoy mostrando cómo es la ejecución, la instalación pues del entorno y también la creación del proyecto. Simplemente sería copiar y pegar. Ahora bien, vámonos un paso más adelante previamente instalado y configurado nuestro ambiente. Nosotros ya tenemos la clave con la cual vamos a cifrar nuestros datos, que recordemos que la clave AES se basa en tener previamente una clave definida, ¿sí?, para poder encriptar y desencriptar nuestra aplicación. Entonces vámonos al desarrollo de nuestra aplicación. ¿Qué comprende? Pues digamos que tenemos un código en Node o que va a ejecutarse sobre los servidores Node, pero está hecho en JavaScript y utiliza TypeScript. En el proyecto, ¿qué vamos a encontrar? Un código o un archivo JSON y un archivo JavaScript, el cual va a tener la información pues necesaria. Vamos a poder encontrar esto en nuestro código fuente, aquí está recopilado, y vamos a tener los códigos de ejecución por consola. Ahora bien, vamos a ver cómo se estructura este proyecto y cómo funciona. Previamente les había indicado que está creado en Node, por lo tanto, nuestro archivo principal de environment es el que va a definir la clave secreta para poder encriptar y desencriptar nuestro texto. Recordemos que como esto se utiliza para servidores de autenticación, esta aplicación simula el servidor, es decir, estamos simulando el uso en los servidores de autenticación hoy en día. Entonces veamos qué comprende.
los archivos módulos, pues que son las dependencias de nuestra aplicación, package.json, ¿sí? Que es donde están las configuraciones de nuestra aplicación, ¿sí? Y las dependencias que vamos a utilizar. Como yo les había mencionado que vamos a utilizar una librería bcrypt, que es la que se encarga de encriptar, aquí va a estar referenciada, y otras adicionales como la SQLite para el tema de manejo de base de datos. Bien, en UserDB es la base de datos ya creada donde vamos a ir registrando nuestros usuarios. Bien, vamos a ver qué comprende el código del server JS, ¿sí? Vamos a tener en la primera instancia una implementación de paquetes, donde vamos a decirle que el entorno de configuración va a ser .NET, ¿sí? Y que lo hemos definido en las variables, o sea, en este archivo environment, que es el que tiene nuestra llave secreta, para poder encriptar y desencriptar. Luego vamos a hacer una referencia que requerimos el paquete express para poder ejecutar nuestro servidor Node.js. Luego tenemos otra dependencia SQLite, ¿sí? La cual es nuestra base de datos, SQLite, por así decirlo, que es una base de datos muy liviana y menos robusta que otras relacionales que se utilizan para sistemas que están embebidos o aplicaciones pues web. ¿Sí? También tenemos Crypto y Bcrypt. Este tema es para poder encriptar y desencriptar. Ahora bien, vamos a definir una constante donde cual vamos a decirle que este es nuestro archivo principal de ejecución a nuestro servidor. Entonces vamos a empezar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una sección donde definimos nuestra conexión a la base de datos, la cual hemos denominado UserDB. Y dentro de ella vamos a tener una tabla que aquí se define, que se llama user, donde va a tener username y password. Y estos datos es lo que nos va a simular nuestro servidor de autenticación, en el cual cuando queramos registrar va a insertar el usuario y previamente o posterior a eso, ¿sí? Va a poder realizar la validación de autenticidad sobre nuestra plataforma cuando queramos autenticarnos para garantizar la integridad de los datos que enviamos encriptados. Es decir, para garantizar de que el usuario y la contraseña que enviamos efectivamente sí son y corresponden a un usuario existente. Bien, tenemos un método de encriptar que es el que se encarga de encriptar los datos que enviamos, ¿sí? Usuario y contraseña. Y desencriptar, que es el que hace lo opuesto, desencripta. ¿Cuál o qué mecanismo se utiliza? Pues digamos que utiliza la codificación UTF-8 para transformarlo pues, a un lenguaje UTC pues, ISO, ¿sí? A este estándar. Utiliza el AES 256CBC para encriptar y utiliza el sistema hexadecimal para hacer los respectivos reemplazos. Lo mismo para desencriptar, que se va a basar en el UTF-8, ¿sí? Va a tomar las posiciones para desencriptar, el sistema decimal y va a realizar. Entonces, ¿de qué consta esta práctica? Pues digamos que nuestro principal servidor es un API, ¿sí? Al cual los usuarios pueden acceder. Por lo tanto, vamos a tener dos métodos. Uno post, que es register, y otro post, que es login, respectivamente. Pues como su nombre lo indica y pues en el contexto register se encarga de realizar la parte de inserción a nuestra base de datos. Recordemos que como es una práctica en el sentido de garantizar cómo funciona la autenticidad de los datos, aquí en el modo o en el ámbito de desarrollo de software no tenemos en cuenta las prácticas o las buenas prácticas de manutención del código por temas de agilidad. Es decir, aquí estamos exponiendo directamente al usuario la parte del acceso a datos, lo cual en principios de programación pues estamos rompiendo el encapsulamiento. Pues eso ya es más técnico porque lo que busca esta práctica es garantizar el tema de conceptos de criptografía. Por lo tanto, por eso se hizo así. Pero se podría mejorar y expandir para los que son conocedores del tema. Por eso lo aclaro, porque no tiene buenas prácticas y orientadas a la seguridad también es inseguro, un poco inseguro, exponer nuestros datos. Así corran dentro del servidor por temas de principios SOLID, ¿sí? Y las buenas prácticas sería bueno estructurarlo en nuestro archivo y aplicando los buenos patrones, ¿sí?
Pero eso lo aclaro porque es una práctica solamente. Entonces, no quiero hacer énfasis en programación porque aquí no estamos viendo programación, sino parte de criptografía. Bien, sigamos con el método login. Pues como vemos aquí, lo que va a tener es una entrada de nuestros datos, ¿sí? Que es el usuario y la contraseña, que es un objeto, el cual va a serializar y va a poder hacer una consulta sobre la base de datos y va a validar que ese usuario sí exista. Por lo tanto, vamos a garantizar de que la password que yo ingrese sea la misma que me retorna o que existe en la base de datos y me va a decir si el inicio de sesión es exitoso o si las credenciales son incorrectas. Y esto lo que me hace es simplemente lanzarme el servidor por el puerto 3000. Ahora bien, yo lo tengo previamente lanzado o ejecutado o corriendo, ¿sí? Como vemos, la instrucción es noserver.js, en donde nos va a informar que el localhost va a correr por el puerto 3000 y que está conectado a la base de datos. Ahora bien, ¿esta consola para qué? Listo. Pues yo les había dicho que en esta práctica hay dos métodos, el de registrar usuario y el de inicio de sesión exitoso. Previamente yo ya he cambiado los datos, pero si nos vamos al repositorio del código que les compartiré previamente, tenemos este método que simula el método post, donde yo envío John y la password es mi clave secreta, ¿sí? Aquí solamente vamos a registrar los usuarios, no nos vamos a loguear. Quiere decir que mi clave secreta va a encriptarse, ¿sí? Entonces, mire que acá me salió algo de un error, pero es porque previamente yo ya tenía registrado su usuario. ¿Qué debo hacer? Reutilicemos y cambiémosle el nombre, mi clave secreta 2, y pongámosle el usuario John 2, para que no nos saque ese error. Cuando yo lo ejecuto, me dice usuario registrado correctamente. Entonces, aquí cumplimos la primera parte de la ejecución de nuestro programa, en el cual él está creando los usuarios, pero todavía no está implementando la autenticación, sino que simplemente está haciendo uso del mecanismo de encripción para registrar al usuario y encriptar la contraseña. Ahora, vámonos a ver si este usuario, que yo lo creé previamente, John, con mi clave secreta, una vez llamado el método login, que es ahí donde empieza el tema de autenticación y la aplicabilidad de esta práctica, ¿qué debe de hacer? Debe tomar el usuario John, debe consultarlo en la base de datos, pero previamente mi clave secreta va a estar encriptada para poder validar y hacer un match. Si yo pego eso, lo que me debe decir es que el usuario, o según esto, es que el usuario está registrado, según el código, que las credenciales o el inicio de sesión es exitoso, ¿cierto? Como le indica también acá el código, es exitoso. Y si no, es incorrecto. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Inicio de sesión exitoso. Aquí nuestro servidor de autenticación ya validó nuestro usuario y nuestra contraseña. Por lo tanto, está garantizando de que sí es el que dice ser. Vamos a reutilizar el comando anterior y vamos a enviarle con mi clave secreta 3. ¿Qué va a pasar? Mire, credenciales incorrectas, porque el usuario existe, pero no corresponde su contraseña. Por lo tanto, no lo deja pasar. ¿Qué pasa si yo le digo mi clave secreta 2? Ese usuario tampoco está asociado a mi clave secreta 2. ¿Por qué? Porque el usuario que teníamos era John 2, el que registramos previamente. Y si le digo continuar, dice inicio exitoso. Por lo tanto, aquí se evidencia de que sí estamos garantizando la integridad de la información. Y estamos